El número de servicio Bluetooth que vamos a ocupar para este ejemplo es el 222. Puede ser cualquier otro, siempre y cuando pues no sea alguno de los reservados, porque eso puede crear algún conflicto. Y bueno, finalmente iniciamos nuestro servidor. En el caso de que el usuario haya elegido unirse a una partida, que sería trabajar en modo cliente, también desplegamos el tablero, el list server lo ponemos a falso, por supuesto, y aquí en el gato engine le ponemos el turno a falso. Ya habíamos explicado, inicialmente ninguno tiene el turno hasta que ya esté establecida la comunicación Bluetooth. Asignamos el símbolo para el cliente como X. Estas son constantes que están definidas ya en la clase tirada. Y bueno, creamos el cliente, le asignamos el servicio que va a buscar. Y aquí algo muy importante es que requiere el procesador de mensajes, es decir, la clase que va a decidir qué hacer con un mensaje entrante por Bluetooth. El roster, es decir, la clase que va a mantener la lista de usuarios activos en esta sesión. Y bueno, el modo de búsqueda, en dónde va a buscar ese servicio. En este caso decimos que lo busque solo en teléfonos. Y tenemos nuestro cliente, el Start Client. Vamos a examinar la clase Message Processor. Esa clase, tanto la clase Roster como Message Processor, son implementaciones que hicimos nosotros aquí en el paquete de Bluetooth. La clase Roster implementa la interfaz iRoster y requiere tener toda esta serie de métodos. El método de agregar usuarios, remover usuarios, limpiar la lista, obtener la lista de usuarios, el tamaño de la lista y refrescar el roster. Este método solo se utiliza cuando el roster va a ser desplegado en pantalla. En este caso es requerido solo para control interno. En ningún momento vamos a mostrar los usuarios activos. Y bueno, la implementación es muy sencilla, lo hacemos a través de un vector, ¿sí? Y bueno, las funciones básicas que tiene el vector nos permiten mapearlos muy fácil con los métodos de la interfaz. En ejemplos anteriores usábamos el chat roster, que es un roster prefabricado que ya trae el API por si no quieren hacer su propia implementación. Aquí la hicimos solo para ver cómo se hace, digamos, a mano, ¿no? Entonces este sería el código de una clase roster. Por otra parte tenemos también la clase Message Processor. Esta clase es muy importante porque es la que va a decidir qué va a hacer cada que llegue un mensaje por medio de Bluetooth. Entonces esta interfaz tiene tres métodos: el procesar un mensaje de string, procesar un mensaje con un parámetro de tipo message y procesar mensajes con un parámetro de tipo entero. Los únicos que vamos a ocupar aquí realmente son el procesar mensaje cuando llegue un objeto de tipo message. Los otros dos no los vamos a ocupar. Y nosotros, para fines de este juego solamente, agregamos un nuevo método que es el setEngine. Como esta aplicación es un juego, entonces el procesador de mensajes requiere tener acceso al engine del juego para que cuando llegue un mensaje de una nueva tirada, desde esta clase podemos hacerle la notificación al engine y el engine a su vez hace la notificación a la interfaz gráfica, al tablero. Entonces por eso aquí estamos trayéndonos una instancia de la clase engine. Ahora, aquí básicamente tenemos solo tres tipos de mensaje que vamos a utilizar. El primero es el login message, es decir, ese mensaje va a llegar cuando la comunicación Bluetooth entre el cliente y el servidor se haya realizado correctamente. ¿Y qué vamos a hacer cuando nos llegue un mensaje de ese tipo? Automáticamente le notificamos al engine que comience el juego. Y el engine deberá ya de empezar a permitirle a los usuarios, al jugador que tenga el turno, interactuar con él y bueno, después de eso empezar a cambiar el turno de manera secuencial. ¿Qué va a pasar cuando llegue un mensaje normal? Y aquí tenemos dos opciones diferentes, dos casos. Al inicio del juego, como es un juego del gato y quien tenga el turno inicial va a ser algo aleatorio, entonces aquí en el caso de que llegue
un mensaje formado por la letra T indicando el turno, 2 puntos y el número del símbolo al que le toca el turno, entonces va a caer en este primer caso. Si el mensaje que entró comienza con una T, significa que es el mensaje de turno. Y lo que hacemos es que extraemos de la posición 2 el símbolo para saber quién tiene el turno. Y aquí lo que hacemos es algo muy simple, comparamos si ese valor del jugador es el mismo valor del símbolo asignado, entonces significa que este jugador tiene el turno. En caso contrario, significa que debe esperarse porque le toca iniciar o le toca tirar al otro oponente. Este mensaje, el mensaje que inicia con la letra T, solo viaja la primera vez, es decir, solo es para asignar quién tira al inicio del juego. Una vez que ya se definió el turno se pasa de manera secuencial, entonces ya no hay necesidad de estarlo checando. Eso lo hace automáticamente ya el engine al estar haciendo una tirada. En el momento que hace una tirada pierde el turno y se lo cede al siguiente jugador, ¿no? El siguiente jugador gana el turno, hace su tirada y regresa el turno al oponente, y así constantemente. Ahora, una vez que ese mensaje ya no aparece, entonces automáticamente se puede asumir que los siguientes mensajes de tipo normal message son las tiradas entre los jugadores. Entonces lo que hacemos es que cuando llega una nueva tirada, extraemos el renglón, la columna y el símbolo de la tirada. Después de eso generamos una nueva tirada en el engine, pasándole precisamente esos valores, ¿no? ¿Quién generó la tirada? Y después creamos un objeto de tipo tirada en donde le pasamos el renglón, la columna y el símbolo. La clase tirada es una clase muy simple que tiene solo dos constantes, la constante X y circle, tiene sus atributos renglón, columna y símbolo, y pues lo que hace es básicamente un wrapper, ¿no? O sea, ahí esa clase mantiene el renglón, columna y símbolo por cada una de las tiradas. Para eso lo estamos ocupando. Y bueno, esto va a ocurrir siempre que llegue un mensaje normal y que no comience con la T. Entonces cada que hay una tirada, automáticamente viene este código, se extraen los valores de la tirada y se le notifica al engine que alguien hizo una tirada. Aquí es algo muy importante. Cuando el jugador local realiza una tirada, no se modifica la interfaz gráfica en ese momento. Es decir, el tablero no se modifica cuando el usuario elige tirar en alguna de las celdas. Se le notifica primero al engine y el engine genera automáticamente el cambio en la interfaz. Entonces, bueno, por eso eran necesarias los listeners tanto en el canvas como en el engine como en el message processor. Ahora bien, ya que vimos el cuerpo de estas dos clases, regresemos al hilo principal. Y bueno, aquí tenemos las opciones de si eligió jugar como servidor, eligió jugar como cliente, y finalmente si puso salir. Pone salir, lo que hacemos es que ponemos a nulo todos los objetos que ocupamos y notificamos al midlet que debe salir. Esta clase principal también es la encargada de hacer el envío ya físicamente de los mensajes de las tiradas entre los jugadores. Para eso tiene un método que se llama sendMessage, y lo que hace es primero saber en qué modo está trabajando o está operando el juego local. Si es un servidor, entonces el mensaje lo debe enviar el server. Si es un cliente, entonces pues el mensaje lo debería de enviar a través de